Hola profesor, buenas tardes. Mi nombre es Danilo Leiva y a continuación voy a explicar el mapa conceptual que está en pantalla. Este mapa conceptual corresponde a la unidad número 3 de nuestra asignatura Chile Contemporáneo, donde vamos a tratar dos temas. Uno, el golpe militar, y el otro es la posterior dictadura, ¿cierto?, que nació a raíz del golpe de Estado ocasionado en 1973. Bueno, yo puse como titular acá quiebre de la democracia en Chile y la imposición del totalitarismo. Porque eso fue lo que pasó, ¿cierto? Se quebró la democracia y se comenzó a desarrollar un gobierno de fuerza en nuestro país. Yo puse acá el primer recuadro como golpe de Estado en Chile en 1973, pero hay un episodio antes, en 1964, que tiene que ver con una cuestión que se llamó el mal menor, donde el sector de la derecha chilena llamó a su electorado a votar por Eduardo Frei Montalva. ¿Para qué? No por Eduardo Frei, sino que para evitar que Allende llegara al poder, ya que se dieron cuenta que en esa elección Allende tenía mucha posibilidad de llegar al triunfo. Y este sector político de nuestro país no quería que las ideas de Allende, las ideas marxistas, socialistas, crecieran y progresaran. Además que la cuestión social ya venía creciendo hace un buen rato, incluso en los gobiernos anteriores, exigiendo, bueno, mejoras sociales, ¿cierto? Mejor calidad de vida, mejoras salariales, mejoras en vivienda, y el líder natural de ese grupo era Salvador Allende. Entonces, por eso en esa ocasión la derecha optó por el mal menor y llamó a su electorado a votar por Eduardo Frei Montalva, que finalmente fue el presidente electo. Luego, en 1970, ¿cierto? Finalmente es triunfador Salvador Allende y comienza un gobierno de Allende con mucha crisis, ¿cierto? Una situación de país en crisis eh, que fue aumentando cada vez más. Bueno, esta crisis era social, era política y era económica. En lo social, la cuestión de la polarización fue muy fuerte, donde incluso grupos extremistas como el MIR o como de la izquierda o como Patria y Libertad de la derecha, bueno, estaban ahí, se enfrentaban, había mucho caos social, ¿no es verdad? El tema de la economía, la inflación y el desabastecimiento, bueno, fueron fundamentales para llegar al golpe, ya que Salvador Allende no pudo controlar nunca esa situación, faltó ahí manejo de él también, no supo aglutinar a sus fuerzas para poder defender sus ideas y evitar el golpe. En la parte política, voy a bajar un poco el mapa acá, en la parte política, en la parte política, y yo lo ligo mucho a lo ideológico. Aquí hay una cuestión ideológica, el golpe fue ideológico, ya que el contexto era de la Guerra Fría, donde Estados Unidos estaba pidiendo definiciones a los países y Chile, por supuesto, por tener un gobernante de izquierda, tenía más ideas afines con la Unión Soviética en este contexto de Guerra Fría. Esto no le gustó a Estados Unidos, junto con la derecha chilena, incluso hasta con un medio de comunicación fuerte como fue el Mercurio, se fue creando este plan de tratar de sacar a Allende del poder, que no progresaran las ideas de Allende, más que las ideas de Allende, las ideas marxistas, las ideas progresistas, las ideas socialistas, digo. Por eso yo digo que el golpe tiene mucho de ideología. Voy a subir más acá. Bueno, todo este caos provocó el golpe de Estado donde se inició la dictadura cívico-militar. ¿Qué trajo la dictadura? Trajo un sistema totalitario y la suspensión de la Constitución del 25, la abolición del Congreso, se cerró el Congreso, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile tomaron el poder. Y aquí está la parte más negra de la dictadura: violación a los derechos humanos, centros de tortura y desaparecidos. Se eliminó, se exterminó a la gente por pensar distinto, y eso fue la mancha más negra del régimen, ¿cierto? No habían derechos a la asociación, la gente no se podía reunir, no había libertad de prensa, otra cosa importante, ya que no había oposición política, la prensa debió haber jugado un rol, pero tampoco pudo porque no había libertad de prensa. El sistema económico se cambió completo al neoliberalismo, como lo vimos en el foro con los Chicago Boys, la economía chilena se privatizó, las empresas nacionales se vendieron a inversionistas extranjeros y algunas se privatizaron. Se creó la constitución del 80 y con esto Chile pasó a tener un Estado subsidiario, que básicamente significa que el Estado toma un rol secundario en relación a lo privado. Lo privado primero, y si no puede resolver un problema lo privado, ahí recién actúa el Estado. Esta cuestión afectó mucho a Chile hasta el día de hoy. Bueno, en conclusión, esta régimen, esta dictadura, este gobierno militar duró hasta 1989, donde se llamó un plebiscito
y habían dos opciones. El sí eran 8 años más del régimen y el no era que se acababa el régimen y se llamaba elecciones libres, donde finalmente Chile volvió a la democracia en un gobierno de transición que fue gobernado por Patricio Elwin de la democracia cristiana, profesor, como se sabe ya y lo hemos repasado también. Bueno, profesor, esa era mi explicación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, profesor.